Me da un poco de tristeza el ver cómo se utiliza hoy en día la escritura y se malinterpreta para decir supuestas verdades. Y hoy más que nunca, se los digo de verdad, necesitamos el estudiar la hermenéutica. ¿Por qué? Porque si nosotros no estudiamos la hermenéutica, vamos a tener muchos problemas de interpretación. Y hoy escuchaba a un predicador que decía que cuando te falta la fe, el coronavirus va a llegar a tu casa, pero que si te mantienes firme en la fe y que si lo que esperas es a Cristo y no el coronavirus, entonces no va a llegar. Y no hay nada más alejado de la verdad. La misericordia de Dios no se acaba ni se termina cuando el coronavirus llega o cuando la fe te falta. La Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicciones y aun cuando Pedro dudó al caminar sobre las aguas, nuestro Señor Jesús le tendió la mano y le ayudó. Así es que hoy estamos escuchando tantas cosas, todo mundo se ha convertido en un predicador de la palabra. El problema es que no todo mundo tiene los estudios para poderla interpretar correctamente y estamos enseñando enseñanzas que realmente no son bíblicas y realmente no hacen sentido con toda la verdad. Así es que aquellos que escuchen predicadores que digan que nada te va a tocar, que solo si te falta la fe es que te va a tocar, o que si tú esperas a Cristo nada más va a llegar, déjenme decirles que la misericordia de Dios se extiende aún a pesar de cuando tú dudas. Él entiende que somos seres humanos, Él entiende que somos polvo, Él fue tentado en todo y entiende nuestra imperfección como seres humanos. Y en estos tiempos, mejor o más que ningún otro tiempo, es importante estudiar hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar correctamente las escrituras. Hoy vamos a estudiar hermenéutica especial. La semana pasada, los que vieron el video se dieron cuenta que estudiamos cómo interpretar parábolas, un simil, una alegoría, etcétera. Hoy vamos a estar estudiando cómo interpretar y cómo entender correctamente los tipos, la tipología, la profecía y la literatura apocalíptica. Pero antes de eso me gustaría tomar un tiempo para orar por cada necesidad y por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, y pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude en este tiempo. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra a la distancia. Gracias por estos medios, Señor, los cuales tú preparaste, Señor, para que tu palabra se siguiera predicando. Hoy más que nunca vemos que se hace real tu palabra cuando dijiste, Señor, ¿qué cosas mayores haríamos cuando predicáramos el Evangelio? Hoy, Señor, que entendemos que ese pasaje se refiere al alcance por causa de los medios sociales, Señor, por causa de la radio, de la televisión, por causa de los medios de comunicación, te damos muchas gracias por ellos. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de que no nos podemos reunir, Señor, podemos seguir teniendo el discipulado, una de las prioridades en tu ministerio. Podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir enseñando tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio tan grande. Pero también queremos pedirte, Señor, que cuides, que guardes, Señor, a todos aquellos que están en sus casas, aquellos que todavía están trabajando. Señor, cuídales, guárdales, protégeles. Manda ángeles guerreros a que acampen alrededor de ellos y los defiendan, bendito Dios. Hoy clamamos con todo nuestro ser, Señor, para que seas tú tocando corazones, para que ministres vidas, para que tu evangelio, Señor, toque vidas, para que el mensaje de tu palabra llegue, Señor, a muchísimas personas, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por este mover. Y gracias porque tú cuidas de nosotros, gracias porque tú no nos das más cargas de las que no podamos soportar, porque tú eres nuestro proveedor. Te pedimos que sanes a aquellos que están enfermos, que ayudes, Señor, en esta situación y que tú cumplas tu bendito propósito en medio de ella. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra poderosa y que nos cuides, que nos guardes y que pronto, Señor, podamos tener la vacuna, bendito Dios, que llenes de sabiduría, de inteligencia y sobre todas las cosas que nos proveas, bendito Dios, en medio de toda esta situación, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor, danos sabiduría, inteligencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo lo que vamos a estudiar a la distancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a estudiar lo que es esta clase de hermenéutica. Yo sé que algunos ya están ahí con sus libros, los que tienen sus libros ahí donde ustedes estén estudiando, abran sus libros en la página 155.
En la página 155 de sus libros, el libro que estamos utilizando para aquellos que vean el video y no saben de qué se trata es Hermenéutica por Henry Birkler. Lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier librería cristiana. Yo considero que es uno de los mejores libros resumidos y concisos sobre la hermenéutica. Hoy vamos a estudiar acerca de lo que son los recursos literales especiales o hermenéutica especial. Recuerden, la hermenéutica es el arte de interpretar correctamente las escrituras y hoy en día más que nunca lo necesitamos. Y precisamente vamos a estudiar temas como la profecía, la literatura apocalíptica, porque ya he escuchado que hay personas que dicen que ya es el fin del mundo y déjeme decirle, solamente es principio de dolores. Así es que en la página que les acabo de mencionar, al último párrafo dice: tipos, la palabra griega tupos, de la cual se deriva la palabra tipo, ¿ok? Un tipo es una relación representativa preordenada que ciertas personas, sucesos o instituciones tienen con acontecimientos, personas o instituciones correspondientes que ocurren un tiempo después de la historia de la salvación. Entonces, es una relación representativa preordenada, ¿ok? Es decir, un acontecimiento, un suceso, una institución que está en el pasado de manera figurada, de manera figurativa, que va a acontecer en el futuro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un conocido tipo de la escritura se halla en Juan 3, 14 y 15. Dice nuestro Señor Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús señala dos semejanzas correspondientes: el levantamiento de la serpiente con el levantamiento de sí mismo, y la vida para los que responden al objeto levantado. Entonces, la serpiente que levantó Moisés en el desierto es un tipo, una tipología de lo que sucedería en el futuro. En este caso, nuestro Señor Jesucristo siendo levantado en su resurrección y también impartiendo vida al nosotros poner nuestras manos, nuestra vida en las manos del objeto levantado, que en este caso el antitipo, que es ya el suceso acontecido, ya lo que ya sucedió, ese vendría siendo el antitipo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la tipología se basa en que Dios prefiguró su obra redentora en el Antiguo Testamento y la cumplió en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay sombras de cosas que debieran ser más plenamente reveladas en el Nuevo. Por ejemplo, las ceremonias del Antiguo Testamento demostraron a los creyentes del Antiguo Testamento, la necesidad de una expiación por sus pecados. Estas ceremonias señalaron hacia el perfecto sacrificio hecho en Cristo. La prefiguración es llamado tipo, el cumplimiento se llama antitipo. Entonces, las ceremonias del Antiguo Testamento eran una prefiguración de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, o en el caso de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo el cumplimiento de esas o de la mayoría de esas ceremonias del Antiguo Testamento. ¿Ok? Los tipos son semejantes a los símbolos e incluso se les puede considerar una clase especial de símbolos. Muy importante esto. Entonces, es una prefiguración en el pasado que va a tener un cumplimiento futuro. Como es una figura, también se le puede llamar un tipo especial de símbolos. Por ejemplo, hay personas que se preguntan por qué Moisés no entró a la tierra prometida. La respuesta común es su desobediencia, pero eso no es la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Cuando nosotros estudiamos a través de la hermenéutica, con todos los procesos hermenéuticos, para llegar a una correcta interpretación y comprensión de las escrituras, nosotros podemos saber por qué Moisés no entró a la tierra prometida. No fue su desobediencia solamente, ni tampoco fue su enojo, porque otra respuesta común de la persona común y corriente es: se enojó y no entró a la tierra prometida. Pero en realidad no fue así.
Nuestro Señor Jesucristo es representado en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés o en los acontecimientos en la vida de Moisés como la roca. Entonces, el Dios Todopoderoso estableció esto, una prefigura, un símbolo que en este caso era la roca. Y a Moisés se le dijo, para que pueda salir agua de la roca, tienes que golpearla. Ese acontecimiento, ese suceso, es una tipología del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La roca golpeada es nuestro Señor Jesucristo, que es la roca golpeado o sacrificado, maltratado para dar vida. Más adelante Dios le dice, háblale a la roca, le dice a Moisés. Moisés en su enojo desobedece a Dios y vuelve a golpear la roca. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dañó una tipología que Dios quería hacer a través de la roca. Entonces, al dañar esa tipología, esa prefigura, ya no se le tenía que volver a golpear. Una vez hecho el sacrificio, Él da vida, que es el agua. Ya solamente se le tenía que hablar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. A eso me refiero con los tipos y los antitipos. El tipo es una figura, acontecimiento, persona. Por ejemplo, una persona del Antiguo Testamento que es un tipo, una tipología de nuestro Señor Jesucristo, es la vida de David. Entonces pueden ser personas, acontecimientos, etcétera. Y el antitipo es el cumplimiento. Seguimos leyendo entonces, después de esa pequeña explicación. Los tipos son semejantes a los símbolos e incluso se les puede llamar una clase especial de símbolos. Sin embargo, hay dos características que los diferencian. La primera es que los símbolos sirven como señales de algo que ellos representan sin ser necesariamente similares en algún aspecto. ¿Okay? Mientras que los tipos, por otro lado, son semejantes en uno o más de las cosas que prefiguran. Es decir, va a haber una semejanza entre lo que es la figura y el cumplimiento que se le va a dar en un tipo, ¿ok? O de ese símbolo especial. Por ejemplo, el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Los 7 candeleros de oro en Apocalipsis son símbolos de las 7 iglesias en Asia. No hay semejanza necesaria entre los símbolos y las cosas que simbolizan, como las hay entre el tipo y el antitipo. La segunda es que los tipos señalan hacia adelante en el tiempo, mientras que los símbolos no necesariamente lo hacen. Otra diferencia entre un símbolo y un tipo y su antitipo es que siempre el tipo va a señalar hacia futuro, va a tener un cumplimiento futuro, mientras que el símbolo no necesariamente está limitado a cuestiones de tiempo. ¿Ok? Seguimos adelante. Simbolizan. La segunda es que los tipos señalan hacia adelante, ya lo vimos. Un tipo siempre precede históricamente a su antitipo, mientras que un símbolo puede precederlo, existir concurrentemente en él o llegar después de que la cosa se simboliza. Es decir, el símbolo puede llegar a tener un cumplimiento en cualquier momento, sin importar el tiempo, mientras que el tipo y el antitipo siempre va primero el tipo y luego el cumplimiento. La tipología se distingue también de los alegorismos. La tipología es la búsqueda de enlaces entre los acontecimientos históricos, las personas, las cosas dentro de la historia de la salvación. Subrayen eso, por favor. La tipología es la búsqueda de enlaces entre los acontecimientos históricos, recuerden, acontecimientos, las personas y las cosas dentro de la historia de salvación. El alegorismo es la búsqueda de significados secundarios y ocultos de un relato histórico. La tipología radica en una interpretación objetiva del relato. Por ejemplo, en la alusión tipológica hallada en Juan 3, 14 y 15, reconocemos la existencia de una serpiente real y un Cristo verdadero. Una es el tipo, el otro es el antitipo. Escuchen, real y verdadero. ¿Okay? Muy importante en lo que es tipología. Las circunstancias históricas que ordenan a ambos presentan la clave para entender la relación entre ellos. Entonces, todas las circunstancias históricas de lo que está sucediendo en el tipo es lo que nos enseña a poder nosotros demostrar el cumplimiento
en el antitipo, ¿ok? Ya vamos en la página 157, casi por la mitad. Por ejemplo, en la alegorización de la historia de la matanza de Herodes de los niños de Belén, declara que el hecho de que únicamente los niños de menos de 2 años fueran asesinados, mientras que los de 3 presumiblemente escaparon, tiene el propósito de enseñarnos que quienes sostienen la fe trinitaria serán salvos, mientras que los binitarios y los unitarios indudablemente perecerán. Eso es sacar fuera de los acontecimientos reales de la historia un relato de la Biblia y darle una interpretación incorrecta. Si alguien se para en un púlpito y dice, yo he encontrado un significado en este relato, el hecho de que solamente los niños de 2 años, etcétera, y no los de 3 años hayan perecido, quiere decir que los que son unitarios o los que creen solamente en 2 personas de la Trinidad van a perecer, pero los únicos salvos en la historia de la salvación van a ser los trinitarios. Eso es sacarlo fuera de contexto, interpretarlo de una manera correcta y no utilizar la hermenéutica, los procesos hermenéuticos para llegar a una correcta interpretación del pasaje. Entonces, vamos a ver las características de un tipo. Se pueden identificar 3 características principales de un tipo. La primera, número 1, es que debe haber algún punto notable de semejanza o analogía entre el tipo y el antitipo, ¿ok? Muy importante. ¿Cómo distinguimos una tipología en el Antiguo Testamento? Bueno, debe de tener características o tiene que tener semejanzas entre el tipo y el antitipo, ¿ok? Eso no implica que haya muchas diferencias también. Adán es un tipo de Cristo, aunque las Escrituras hablan de más puntos de diferencia que semejanzas. Eso está en Romanos 5:14 al 19. Entonces, cuando vemos todas las características y las semejanzas y aquellas cosas que diferencian, podemos nosotros ver y encontrar una tipología. Por ejemplo, en el caso de Adán. Adán es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, el segundo Adán. El apóstol Pablo se encarga de decir más diferencias que similitudes, mas sin embargo, por causa de esas diferencias, el postrer Adán o el segundo Adán vino a ocupar el mejor lugar dentro de la obra de redención o de salvación del hombre. Entonces, es un tipo, nuestro Señor Jesucristo es el antitipo. La segunda es que debe haber evidencia de que el tipo fue señalado por Dios para representar la cosa tipificada. Muy importante eso. Debe de haber evidencia de que el tipo fue señalado por Dios para que representara eso que representa. Por lo regular, en muchas ocasiones nosotros vamos a ver esa evidencia mientras estudiamos el Nuevo Testamento o acontecimientos futuros de lo que es la tipología, ¿ok? Una tercera característica de un tipo es que debe prefigurar algo en el futuro. Los antitipos en el Nuevo Testamento presentan la verdad más plenamente cumplida que en el Antiguo Testamento. La tipología es así una forma especial de profecía. Jesús ilustró este principio mediante sus frecuentes alusiones tipológicas, ¿ok? Por ejemplo, él usó personas del Antiguo Testamento como tipos de sí mismo. Por ejemplo, David, Salomón, Elías, Eliseo, Isaías, Jonás, o de Juan el Bautista, tipificando o un tipo de Elías. Él se refiere a las instituciones del Antiguo Testamento como tipos de sí mismo y de su obra de sacerdocio y del pacto. ¿Ven lo que les decía? Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, muchas de las tipologías del Antiguo Testamento, nosotros tenemos una mayor comprensión en el Nuevo Testamento, porque en muchas ocasiones los mismos autores del Nuevo Testamento, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, ellos nos dicen y nos dan la interpretación y el significado. Por ejemplo, el Señor Jesús nos enseña que Juan el Bautista es un tipo de Elías, que estas personas, David, Salomón, Elías, etcétera, son un tipo de él mismo. ¿Ok? Y que las ceremonias del Antiguo Testamento simplemente señalaban o prefiguraban o nos hacían ver en sombra
lo que sería ya en el Nuevo Testamento, ¿ok? Muy importante eso. Para que una figura sea un tipo, debe haber alguna semejanza o analogía notable entre el tipo y el antitipo, ¿ok? De manera resumida. La segunda, alguna evidencia de que Dios indicó que el tipo representa la cosa tipificada y algún antitipo futuro correspondiente, ¿ok? Entonces, esos son los tipos y las características que debe de tener un acontecimiento simbólico. Recuerden, símbolos especiales para poderlo considerar como una tipología. No todo lo que los predicadores dicen es tipología. Por eso es necesario aplicar las herramientas de interpretación correctas para poder distinguir entre un símbolo, entre una tipología, entre una alegoría, entre una metáfora, entre una cuestión apocalíptica, etcétera, ¿ok? Siguiente, en la página 159, clasificación de los tipos. Número 1, personas típicas o personas que son tipologías. Son aquellas cuya vida ilustra, escuchen esto, ilustra algún gran principio o verdad de redención. ¿Ok? Se menciona a Adán como tipo de Cristo. Adán era la cabeza representante de la humanidad caída, mientras que Cristo es la cabeza representante de la humanidad redimida. Ahí ya vemos personas que son una tipología, ¿ok? Pero ellas tienen o envuelve su vida, ¿ok? Ilustra su vida, una gran verdad o un gran principio dentro del plan de redención. Número 2, los acontecimientos típicos o los acontecimientos que son tipologías. Poseen una relación analógica con algún suceso posterior. Pablo emplea el juicio sobre la incredulidad de Israel como una advertencia tipológica para los cristianos para que no participen de la inmoralidad. Entonces, el apóstol Pablo toma acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel, que les llevaron a juicio por su incredulidad, y el antitipo del Nuevo Testamento nos lo da a conocer, 1 Corintios 10, 1 al 11, y nos dice que de esa misma manera nosotros, la iglesia, los cristianos, no debemos de participar en la inmoralidad. Esos son acontecimientos tipológicos. 3, las instituciones tipológicas o instituciones que son una tipología. Son prácticas que prefiguran algún acontecimiento posterior en el plan de salvación. Escuchen, prácticas, ceremonias, instituciones que prefiguran, palabra clave, prefiguran un acontecimiento posterior en el plan de salvación. Recuerden esas palabras, plan de salvación. Un ejemplo de eso es la expiación mediante el derramamiento de sangre del Cordero y más tarde por Cristo. Entonces, esa ceremonia llevada a cabo en la institución religiosa judía era un tipo o una tipología de lo que haría nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, sacrificado para borrar los pecados en las personas del Antiguo, para cubrir, los pecados en las personas del Antiguo Testamento. Es el antitipo, el antitipo, el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios perfecto, sacrificado, derramando su sangre, no solamente para cubrir, sino para borrar nuestros pecados, ¿ok? Pero también tenemos oficios típicos o un oficio que puede ser tipología. Incluyen a Moisés, ¿ok? Quien en su oficio como profeta era un tipo de Cristo, ¿ok? Eso está en Hebreos 5, 6. Melquisedec como un tipo del continuo sacerdocio de Cristo y David como rey. Aquí vemos tres personas. Vemos a Moisés, vemos a Melquisedec, un tipo, una persona que tipifica a nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote. Vemos también a David, una persona que es una tipología, un rey que nos habla de Cristo Jesús, nuestro Señor, como rey. En cuanto a ceremonias, como les decía, el sábado como un tipo del descanso eterno del creyente.
También lo podemos ver de esa manera, y eso en realidad es el sábado, el descanso eterno del creyente. El sábado no es otra cosa más que una tipología del descanso eterno del creyente. Pero también vemos acciones típicas, acciones que son una tipología. Vamos en la página 160. Se ejemplifican por el andar de Isaías descalzo durante 3 años como una señal a Egipto y a Etiopía de Asiria. Pronto los llevaría a ellos desnudos y descalzos. ¿Se recuerdan que yo les comentaba que en ocasiones sucedían cosas y Dios mandaba hacer cosas a las personas para darles un significado y una enseñanza al pueblo de Israel? Bueno, esas son acciones típicas o acciones que son una tipología. Entonces, en el caso de Isaías, andar desnudo y descalzo simplemente tipificaba que así iba a andar o que así iba a estar Egipto y Etiopía de Asiria. Estas 3 naciones lo llevarían al pueblo de Israel de la misma manera que caminó Isaías, desnudos y descalzos. Es decir, esas acciones que Dios le mandó a hacer a Isaías tenían un antitipo y un cumplimiento en la nación del pueblo de Israel. Otro ejemplo de una acción típica fue el matrimonio de Oseas con una prostituta y la posterior redención de ella después de su infidelidad, simbolizando el pacto de amor de Dios y la infidelidad de Israel. Cuando ustedes estudian la vida de Oseas, ustedes se van a dar cuenta de lo que Dios le mandó. Dios le dice: toma por esposa a una mujer de la vida galante, una prostituta, ramera, no sé cómo le quieran llamar. Y Dios sabía que esa mujer lo iba a engañar a él y le iba a ser infiel. Entonces, esa mujer engaña al profeta, le es infiel y lo abandona. Después el profeta, Dios le dice: ve y tráela de regreso a tu casa a pesar de su infidelidad, a pesar de su abandono. Va el profeta y la compra en una tienda, en un mercado de esclavos, y la trae de regreso a su casa. Y toda esa acción que nosotros vemos en el libro de este profeta y en la vida de este profeta solamente está simbolizando el pacto de amor de Dios. En el caso de la vida de Oseas, de a pesar de las infidelidades, traerla de regreso a casa, con la infidelidad de Israel. En este caso, la ramera, la prostituta, vendría siendo Israel con sus acciones. Esas son acciones que tipifican, ¿ok? Ahora, entonces recuerden esto: siempre un tipo señala hacia futuro. En algunas ocasiones se queda dentro del Antiguo Testamento a través de personas, a través de acciones en relación con el pueblo de Israel. Cuando traspasa al Nuevo Testamento, va a tener relación al plan de salvación en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aplicaciones a la vida de los creyentes, etcétera. ¿Ok? Muy importante. También vamos a ver los principios para la interpretación de tipos, o cómo interpretar un tipo, cómo llegar a la correcta interpretación y saber el significado correcto de una tipología. Bueno, tenemos que hacer el análisis histórico y contextual, ¿ok? Para comenzar la investigación de 2 sucesos, cualesquiera en la historia de la salvación, es la situación histórica cultural en la cual ocurrieron. La identificación de los nombres propios, las referencias geográficas, las costumbres contemporáneas y los detalles históricos y el trasfondo son todos necesarios para entender cómo un tipo y un antitipo armonizan con el modelo de la historia de la salvación. Entonces, paso número 1, hacer el análisis histórico, cultural y contextual, para ver todas aquellas cosas, aquellos detalles históricos, trasfondos, costumbres, etcétera, y llevarlos en una relación que vaya de la mano y que encaje con lo que es el antitipo. Paso número 2, análisis léxico sintáctico. ¿Están las palabras empleadas literal, figurada o simbólicamente? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿ok? Los mismos principios del análisis léxico sintáctico se deben de considerar en este estudio de tipología, ¿ok? Ustedes pueden regresar en su libro a lo que son las características del análisis léxico sintáctico, o regresar a YouTube y ver el video en YouTube
y ver esa clase del análisis léxico-sintáctico. Luego, el análisis teológico, que ese ya lo tenemos en Facebook. Hicimos un live la semana pasada. Nosotros llegamos a la conclusión de que éramos una mezcla de varias posturas teológicas y dijimos de ellas son a las que nosotros nos inclinamos. Pueden ver el video de la semana pasada, muy importante, ¿ok? También el análisis literario. ¿Qué es el análisis literario? Recuerden que la semana pasada nosotros agregamos a la lista de las reglas de la hermenéutica el análisis literario. Anteriormente a eso, para interpretar pasajes de la Biblia que no es hermenéutica especial, no hacíamos el análisis literario. Ahora que entramos a hermenéutica especial, ya comenzamos a hacer un análisis literario. ¿Qué es eso? Analizar el texto para encontrar el punto o los puntos de correspondencia, ¿ok? ¿Cómo corresponde este texto, ¿ok? Notar los puntos importantes de diferencia entre el tipo y el antitipo, como en lo que les hablaba de Adán y de nuestro Señor Jesucristo. Ver los puntos de correspondencia y los puntos de diferencia entre el tipo y el antitipo. Como en cualquier otra clase de comparación, el autor no tuvo la intención de que fueran puntos de correspondencia cada detalle incidental del tipo y el antitipo. Algunos comentaristas, por ejemplo, han conjeturado que el hecho de que la serpiente fue hecha de bronce, un metal inferior al oro o la plata, fue un tipo de la simplicidad exterior de la apariencia del Salvador. Eso es totalmente incorrecto, ¿ok? Cuando hacemos el análisis literario, tenemos que tener en mente de que no le vamos a agregar significado a los detalles que no corresponden en el significado simbólico del pasaje. Entonces, recuerden, el levantar la serpiente solamente tiene dos significados que van de la mano con su antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo. El levantar la serpiente, nuestro Señor Jesucristo levantarse, resucitando al tercer día. Dador de vida, nuestro Señor Jesucristo, dador de vida. El detalle de que la serpiente es de bronce, un material menos valioso y costoso que la plata y el oro, no representa ni significa la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Eso es agregarle significados que la Biblia no está enseñando. Eso es lo que siempre les he enseñado, que hoy se está viendo mucho, que es el sensus plenior. Hoy en día todo el mundo le saca significados a la escritura y a pasajes de la Biblia que el escritor ni Dios tenían en mente mientras Dios inspiraba la escritura y mientras los autores inspirados escribían la escritura. Entonces, como en cualquier otra cuestión, abstenernos de darle un significado a los detalles que el autor no tenía en mente, ¿ok? Como en cualquier otra clase, bueno, eso ya lo vimos. Algunos comentaristas, ya lo vimos también. Otros comentaristas han hallado en la madera de acacia y el oro del tabernáculo un tipo de la humanidad y la deidad de Cristo, y otros tipos simbólicos se han encontrado en tablas, en las bases de plata, en los postes, en las puertas, en el lino, en el color o la falta del color de las cortinas, etc. Tales prácticas parecen peligrosamente afines a la alegorización de la Edad Media. Recuerden esto. Cuando nosotros estudiamos la historia de la hermenéutica, que ustedes van a ver el video en YouTube, pueden regresar a ver Hermenéutica Bíblica Introducción, así está el título del video. Vimos que dentro de la historia de la interpretación bíblica hubo una época en la Edad Media donde se llevaban a cabo estas prácticas, las cuales no son correctas, imputando al texto significados que con toda probabilidad el autor no tenía en mente. El contexto y la analogía de la fe, otros pasajes bíblicos relacionados, siguen siendo la mejor fuente de discriminación entre tipos y no tipos, ¿ok? Entonces, evitemos eso.
No agarremos detalles para darle significados, veamos los puntos relacionados, las diferencias, dónde encaja en el cumplimiento con el antitipo, y al momento de interpretar una tipología, hagámoslo de forma correcta y nunca obliguemos al texto a que diga lo que nosotros nos imaginamos o lo que pensamos y hacer un sensus plenior. Y esta teoría que hoy en día se ve muchísimo entre los predicadores, que es uno de las teorías y de las formas de entender la Biblia más preocupantes, más heréticas, más erróneas, más equivocadas que se están viendo hoy en día en la iglesia cristiana evangélica, con el fin de decir algo diferente, de enseñar algo diferente que nadie ha enseñado. La gente empieza a buscar en cada detalle un símbolo o un significado, y eso no es correcto. Vamos adelante. Vamos a hablar ahora de la profecía, ¿ok? Muy importante este tema. En ambos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un profeta es un vocero de Dios que declara la voluntad de Dios al pueblo. Recuerden, un vocero de Dios que declara la voluntad de Dios al pueblo. La profecía se refiere a tres cosas: predecir acontecimientos futuros, ¿ok? Número 2, revelar hechos ocultos respecto al presente, y ministrar instrucción o consuelo, ¿ok? Esos son tres aspectos de la profecía. Con esto, con mucho respeto a todos aquellos que se hacen llamar profetas, hoy en día ya no existen los títulos, o no se les debería de dar el título de profeta a nadie. ¿Por qué? Porque lo que existe hoy en día es el don de profecía. Y el don de profecía no te hace un profeta. El título de profeta es un título dado en el Antiguo Testamento a un portavoz de Dios. Una vez que la escritura se completa, una vez que el canon de la escritura se sella, ya no hay más profetas. Ahora el don de profecía se manifiesta y se ejerce y se ejercita filtrado a través de la palabra de Dios, que en la mayoría de ella, o en un gran porcentaje, mejor dicho, no en la mayoría, en un gran porcentaje es profecía. Entonces, para aquellos que se hacen llamar profetas, me gustaría hacerles el llamado a que estudien más la palabra de Dios, a que entiendan qué significa ese título, de dónde viene y a quiénes se les puede atribuir hoy en día. Y si son estudiosos firmes, temerosos de la palabra de Dios, dejarían de llamarse profetas y comenzarían a llamarse personas con el don de profecía. Ahora, en la profecía del Nuevo Testamento, nosotros en Primera de Corintios vemos que la profecía fue dada para tres aspectos: exhortar, edificar y consolar. Exhortación con amor, no regaños ni condenaciones, porque los profetas de hoy en día que yo veo cuando dan una profecía son regaños y condenaciones. La profecía del Nuevo Testamento, en el don de profecía bien desempeñado, tal y como la Escritura lo relata, nunca se habla de juicio y de condenación a través de la profecía, sino de exhortación con amor. Exhortación, edificación. La profecía siempre fue dada para edificar, no para condenar, para tirar, para pisotear, para hacer sentir menos. Fue dada para edificar, ¿ok? Edificación, exhortación, y número 3, consolar. El don de profecía del Nuevo Testamento fue dado con el fin de consolar al pueblo de Dios. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que cuando hablemos o desempeñemos el don de profecía, tiene que haber 2 o 3 personas conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la doctrina bíblica, que puedan juzgar el mensaje. ¿Por qué? Porque el profeta corre el riesgo de mezclar la palabra de Dios con sus sentimientos y con sus intereses. Lo vemos en el profeta al cual
un animal, una mula, un burro, como le quiera llamar, le tuvo que hablar porque quería mandar una profecía que Dios no le había mandado hacer. Puso por encima de lo que es la profecía sus intereses personales. Y ese es el riesgo que hoy en día se corre. Escuchen esto. Y ojalá me puedan escuchar otras personas. Cuando un profeta venga y lo único que quiera hacer con su título de profeta es sacar intereses personales y sacarte el dinero, como muchos que andan ahí en video diciéndose que son profetas, y dónde están los de 1,000 y dónde están los de 2,000 y dónde está la llave de tu casa, de tu carro. Lo único que están haciendo es utilizar un título que no deberían de utilizar con el fin de adquirir lo que ellos quieren en sus intereses personales, como ese profeta del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la profecía, un portavoz de Dios, un vocero de Dios, declaraba la voluntad de Dios al pueblo. Hoy en día, la voluntad de Dios a su pueblo ya ha sido declarada a través de la Escritura. Para eso tenemos la Biblia. Nadie viene a declararnos la verdad de Dios porque ya la tenemos. La revelación de Dios completa es su palabra. Después de ahí, después de entender esto y todo lo que tiene que ver con profetas, con oración profética, con declaración profética, con noche profética, con ¿qué más han hecho? Intercesión profética, cultos proféticos, escuelas proféticas. Todo lo que tenga que ver con la profecía llama mucho la atención. Y me gustaría decirles el por qué. La mayoría de nosotros como comunidad hispana venimos de un contexto donde nos encanta que nos predigan o que nos digan qué nos va a pasar en el futuro, que nos hagan predicciones de nuestro futuro. Por eso es que se consultan los astros, los signos zodiacales, que me lean la mano, qué me depara el futuro. Y nosotros pensamos que aún en el cristianismo también alguien nos puede leer la mano, o que también en el cristianismo alguien nos puede decir qué nos depara el futuro. En realidad lo que nos depara el futuro ya fue escrito y hoy lo estamos viendo como principios de dolores. Todo lo que nos depara en el futuro, todas las noticias del futuro están en la palabra de Dios. No necesitamos a alguien que se haga llamar profeta para que venga y nos lo diga. En la antigüedad sí lo necesitaban, un portavoz de Dios, porque no tenían como hoy nosotros toda una palabra de Dios completamente revelada. Entonces necesitaban de un vocero de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones si el rey era malo, el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios y nadie se acordaba de Dios. Si el rey era bueno, se acordaban de Dios y el grupo sacerdotal y la religión iba hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Dios se apartaba, entonces tenía que venir un profeta de Dios, un portavoz de Dios, para decirle al pueblo y recordarle que Dios todavía estaba ahí y que era lo que Dios quería de ellos, en medio de su maldad, en medio de su descarrío. ¿Ok? Muy importante eso. Ahora, no estoy diciendo que no existe el don de profecía. Claro que creo en el don de profecía. Claro que creemos en el don de profecía, ejercitado de la manera bíblica y sin sacarle fines o beneficio propio y sin utilizar todos estos términos para atraer gente y hacerles promesas y decirles cosas que quizá no sean reales o que quizá no se vayan a cumplir. Lo peor es que lo hacen hasta en eventos públicos donde dan una supuesta profecía y esas profecías no se cumplen. Por ejemplo, no te vas a morir, tú vas a salir de esta, Dios te va a librar de esta. Así dice el Señor. Así dice el Señor, son palabras demasiado fuertes que todos y cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de tener mucho cuidado de utilizarlas. Así es que tenga mucho cuidado. Yo considero que un cristiano, al menos que esté 100% seguro que así dice el Señor, no debería de utilizar esa frase. Debería decir, siento en el corazón de parte de Dios, siento de parte de Dios que Dios nos está guiando a eso. ¿Por qué? Porque cuando dice siento de parte de Dios, puede que no todo eso que tú estás sintiendo de parte de Dios esté totalmente garantizado. Pero si lo filtras a través de la palabra y a ese siento de parte de Dios lo fundamentas con unos versículos bíblicos, con un fundamento bíblico bien interpretado, entonces no tienes de qué preocuparte. Pero cuando empiezas a decir, así dice el Señor,
esto no te va a pasar, no te van a quitar tu casa. Y después te la quitan. Ahí viene la decepción de muchos en este tema de la profecía. Porque un profeta le dijo, no vas a perder tu casa. Y después la perdió en la situación en que estaba viviendo. Porque la escritura dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen. Yo me voy a encargar de ustedes, yo les voy a proveer. No significa que no vayamos a tener pérdidas. Cuando alguien viene y te dice, si tú siembras esta cantidad y si haces este pacto, el enemigo no te va a tocar. En ningún lugar de la Biblia se ve eso. Y eso es algo que los profetas de hoy en día mencionan mucho. Así es que en el Antiguo Testamento, donde están los verdaderos profetas con su título, hoy nosotros como iglesia no le damos el título de profeta a nadie. Reconocemos a las personas que tienen el don de profecía y que lo manifiesten de la manera correcta. Los del Antiguo Testamento, a quienes sí se les daba el título, página 162, tenían 3 características también: predecir acontecimientos futuros. Recuerden, no toda la profecía es predicción, ¿ok? No toda la profecía es predictiva. Número 2, revelar hechos ocultos respecto al presente. Revelar hechos ocultos ya no existe hoy en día porque la revelación ha sido dada. La escritura, la palabra de Dios es la revelación completa. Ya no hay más revelación. Ahora, la gente tiende, por la falta de conocimiento, tiende a mezclar el don de profecía con la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento. Nosotros tenemos un estudio, le llamamos la clase 301, donde enseñamos cada don de poder, de los 9 dones de poder, con su significado correcto, bien interpretado. Estudiamos dones de servicio, dones ministeriales, etcétera. Y todos y a cada uno de ellos le damos su significado correcto para que podamos entender a distinguir cada don. De hecho, Dios me permita hacer un estudio profundo acerca de los dones para que todas esas ideas que nosotros llevamos a cabo pensando que estamos manifestando de manera bíblica un don, se nos vayan de la mente, se nos aclare la mente, podamos desarrollar los dones de poder de la manera que la Biblia los dejó establecido, porque es palabra de Dios. Vamos adelante. Gran parte de la Biblia es profecía predictiva, ¿ok? Aproximadamente de la Biblia, el 27%, de acuerdo a los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, vendría siendo material predictivo al tiempo de ser hablados o escritos. Recuerden, la profecía, cuando nosotros interpretamos la Biblia y vemos mensajes proféticos o vemos libros proféticos, vamos a ver que mucha de esa profecía es predictiva, ya sea que se habló, se proclamó o se escribió, ¿ok? En las escrituras la predicción estaba al servicio de la proclamación. Entonces, cuando se predecía algo, se proclamaba. El modelo con frecuencia era: a la luz de lo que el Señor va a hacer, que esa es la predicción, debemos vivir piadosamente, que es la proclamación. Lo que Dios va a hacer, esta es la profecía en la Biblia, en las escrituras. Cuando interpretemos o leamos pasajes que tienen profecía, eso es lo que debemos de distinguir. Cuando el profeta hablaba, decía: esto es lo que va a suceder, esto es lo que Dios va a hacer, y nosotros debemos de vivir piadosamente. Esa es la proclamación, por causa de lo que Dios va a hacer. La profecía predictiva puede desempeñar un buen número de funciones. Ella da gloria a Dios al testificar de su sabiduría y soberanía sobre el futuro. Escuchen, profecía predictiva le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque testifica, escuchen eso por favor, testifica, muy importante, de su soberanía y su sabiduría sobre el futuro. Dios es soberano y Él es sabio. Todo lo que hoy estamos viviendo, Él ya lo sabía. Todo lo que hoy estamos pasando, en su sabiduría y en su soberanía, Él lo ha permitido porque tiene un plan perfecto. Yo no sé si alguien pudiera escribir amén ahí de los que están conectados. Dios tiene un plan perfecto. Cada que Él le daba a un profeta un mensaje
profético, predictivo de que algo iba a acontecer, lo único que nos muestra es su sabiduría y su soberanía. Su soberanía significa, es lo que quiera hecho y lo que quiera va a hacer. No hay nadie más grande que Él. Puede motivar a sus oyentes a una fe más firme y una santidad más profunda. ¿A qué nos debe de llevar leer, estudiar, interpretar profecía de las Escrituras? A que nuestra fe esté más firme, a que nuestra santidad sea más profunda. Y con esto quiero aprovechar para decirles todo lo que estamos viviendo hoy, que son cumplimientos de principio de dolores proféticos de las Escrituras. Lo único que tienen que hacer en nuestro corazón es que nuestra fe sea una fe más firme, una fe sobre la roca, una fe inconmovible donde nos aferremos de Cristo, nuestra roca, y que puedan venir principios de dolores como lo que estamos viendo, pero que nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida esté fundada y edificada sobre la roca que es Cristo. ¿Alguien puede escribir amén? La segunda cosa que debe de hacer momentos como lo que estamos pasando es que nuestra santidad sea más profunda, que nuestra entrega a Dios sea más profunda. Y de esto voy a hablar más el domingo en el mensaje que tengo preparado. ¿Por qué? Porque si algo debería de salir como resultado de lo que estamos viviendo hoy, es una santidad más profunda, es una consagración más profunda, es una entrega más profunda, es un servicio entero al Señor, es una búsqueda más profunda. Esa es la esencia de el vocero de Dios cuando profetiza o cuando trae una profecía. Vamos adelante. Profecía y literatura apocalíptica. Ahora vamos a ver la tercera parte. Ya vimos entonces tipología. Vimos que hay tipos y antitipos. El antitipo es su cumplimiento. Ahora estamos hablando de la profecía. Les estoy hablando mucho acerca de profecía. Y ahora vamos a ver la diferencia entre la profecía y la literatura apocalíptica. ¿Ok? Que aunque aparentemente pudieran sonar similares, son totalmente diferentes. ¿Ok? Muy importante esto. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hoy en día estamos viviendo los principios de dolores de literatura apocalíptica. Ahora, la literatura apocalíptica en muchas ocasiones es dada a través de un mensaje profético, a través de una profecía, como en el caso de Daniel, pero no siempre es así. Ahora vamos a ver de dónde viene cada una, para que lo entendamos. Profecía y literatura apocalíptica, página 162. Es importante que cuando estudiamos esta área nos dediquemos considerablemente mucho tiempo a investigar un género particular llamado apocalíptica. El término se deriva de la palabra griega apocalipsis. Apocalipsis, se halla en Apocalipsis 1:1, que significa descubrir o revelar. Entonces, del griego apocalipsis, nosotros tenemos apocalipsis y significa descubrir o revelar. Eso significa correr el velo, desvelar, ¿ok? Muy importante. El principal enfoque de la literatura apocalíptica es la revelación de lo que había estado oculto, en particular con respecto a los tiempos del fin. Escuchen eso. Lo que había estado oculto, particularmente con las cosas o los acontecimientos antes del fin. ¿Ok? Muy importante. El Apocalipsis, la literatura apocalíptica simplemente nos habla del final de los tiempos, del fin del mundo. Pastor, ¿ya estamos en el fin del mundo? No. Estamos viendo principios y estamos viviendo principios de dolores. Y van a ir como la mujer de parto, como los dolores de parto, de aumento en aumento, dice la Escritura. Así es que más vale que estemos preparados y que esto que estamos viviendo y experimentando nos haga tener una fe más fuerte y una santidad más profunda. Vamos adelante. Entonces,
La literatura apocalíptica tiene varios puntos en común con la profecía bíblica. Tienen puntos en común, pero lo que lo diferencia es que puede haber una profecía que no necesariamente es referente a los últimos tiempos o al fin del mundo, ¿ok? Pero sí tienen muchas cosas en común, muchos puntos en común. Ambas están interesadas en el futuro. Ambas emplean con frecuencia lenguaje figurado y simbólico, ¿ok? En muchas ocasiones las dos están enfocadas en el futuro, pero no en los acontecimientos del fin, como la literatura apocalíptica. Ambas emplean con frecuencia lenguaje figurado y lenguaje simbólico, tanto la literatura apocalíptica como la profecía. Las dos dan énfasis al mundo invisible que subyace bajo la acción del mundo visible. Nos muestran cosas del mundo invisible. Si ustedes leen Apocalipsis, es suficiente para ver eso, hecho una realidad. Las dos dan énfasis a la futura redención del creyente fiel, pero también hay muchas diferencias. Ya vimos las cosas que tienen en común. Ahora vamos a ver las cosas que tienen como diferencia. Página 164 de su libro. La presentación inicial de la profecía por lo general fue en forma hablada y fue puesta por escrito tiempo después. La presentación inicial de la apocalíptica por lo general fue escrita. Una gran diferencia. La profecía puede que se haya dado y un tiempo después se escribió, y de ahí nosotros tenemos toda esa gama de profecía en las escrituras, en la palabra de Dios. Mientras que la literatura apocalíptica no fue así. En cuanto se recibió la revelación, fue escrita. Por ejemplo, Daniel y sus visiones, Apocalipsis con Juan, etc. Número 2, las expresiones proféticas con más frecuencia eran separadas. Oráculos breves, escuchen, las declaraciones proféticas breves, oráculos breves. La apocalíptica casi siempre es más larga y continua. Tiene ciclos de material repetido en una segunda o tercera vez en forma paralela. Entonces, la literatura apocalíptica es más larga. Cuando nosotros dentro del seminario estudiemos Daniel y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de todo esto que estamos viendo como característica de la literatura apocalíptica. Tiende a ser más larga, tiende a llevar material con ciclos, ¿ok? Número 3, la apocalíptica tiene a contener más simbolismos, en especial animales y otras formas vivientes. Esa es la literatura apocalíptica más que la profecía, ¿ok? Por eso es que vemos tantas animales y otras formas vivientes en el Apocalipsis. Muy importante eso, ¿ok? Siguiente. La apocalíptica número 4 continúa más el dualismo. Ángeles y el Mesías versus Satanás y el anticristo, que lo que hace la profecía. Entonces, eso es parte de la apocalíptica. 5. La apocalíptica principalmente conforta y alienta al remanente justo. Escuchen, ¿qué hace la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica no fue dada para condenación. Nos advierte de la condenación de los no creyentes, pero fue escrita para alentarnos a nosotros, los justificados por la fe. Yo no sé si pueden poner unas palmitas ahí. Nosotros los justificados por la fe, cuando leemos el Apocalipsis y vemos destellos de terremotos, de pandemias, de hambres, de sequías, de tsunamis, de huracanes, de desastres naturales, cuando vemos todo eso que es principio de dolores, no nos debería de causar temor, porque no fue escrita con ese propósito. El propósito es alentarnos a nosotros, los justificados por la fe en Cristo Jesús, de que tenemos una esperanza en Él y de que Él nos librará de la hora de la prueba, de la gran tribulación, y de que Él nos va a guardar en medio de toda esta situación, nos va a hacer salir victoriosos, nos alienta de que tenemos una esperanza.
La apocalíptica, o sea, ya lo leímos, mientras que la profecía a menudo castiga a los religiosos nominales. Si ustedes ven la profecía del Antiguo Testamento, siempre era castigo por lo regular, no debo de generalizar, pero por lo regular era castigo a los religiosos nominales, aquellos que supuestamente eran religiosos, pero la apocalíptica nos da esperanza a nosotros. 6. La apocalíptica generalmente es pesimista acerca de la eficacia de la intervención humana en el cambio del presente. La profecía se concentra en la importancia del cambio humano. Esta verdad va, pero sí perfecta, lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia. La apocalíptica o la literatura apocalíptica se deja ver como pesimista ante los esfuerzos del ser humano para que haya un cambio. Es decir, cuando vienen los principios de dolores y lo que va a venir en el fin del mundo, el ser humano está en manos atadas. Nosotros vemos en el Apocalipsis que dice la Escritura que salió un caballo color verde como el color de los cadáveres. Que cuando vino la batalla del Armagedón, Dios tuvo que reunir a las fieras del campo, a las aves de rapiña, para que pudieran consumir tan grande cantidad de cadáveres. Dice la Escritura que era tanta la sangre que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos. Imagínense ustedes eso. Hablando del horror de la gran tribulación. Y en medio de terremotos, en medio de un mar que se convierte en sangre, en agua dulce que se convierte en veneno amargo, en escasez de producto básico, en escasez de producto marítimo, en medio de todo lo que les he enseñado del fin del mundo, que ustedes en Facebook Live pueden ver todos los videos, por lo regular si se van a las fechas de octubre, ahí siempre tenemos videos acerca de los acontecimientos antes del fin y lo que la Biblia enseña. Siempre le dice al ser humano, tú no puedes hacer nada. Estás limitado, estás atado. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El único que puede ayudarnos es Dios. Y gracias a Dios por toda la iglesia que estamos orando, que estamos buscando de Dios y que estamos viendo que los gobiernos se están volviendo a Él, reconociendo que ellos están de manos atadas ante esto. El único que puede hacer algo es Dios. Mientras que la profecía casi siempre le da importancia al cambio del ser humano. Si el ser humano se arrepiente y obra bien, entonces Dios no lanza su juicio. Eso lo vemos, en las Escrituras. La apocalíptica se escribió por lo general con el empleo de un seudónimo, es decir, un autor sin dar el nombre que era de él como nombre propio o identificándose como otra persona, no la persona real, ¿ok? Ese es un seudónimo. Investíguenlo si quieren saber más acerca del significado en un diccionario en sus casas o googleenlo, ¿ok? La profecía era generalmente escrita o hablada en el nombre de su autor. Ahí sí se dice, el autor aquí escribió, este fue el que la dio. Mientras que la apocalíptica siempre utiliza un seudónimo, ¿ok? Se puede citar excepciones en cada una de ellas, sin embargo los eruditos bíblicos más conservadores estarían de acuerdo con tales distinciones, ¿ok? Muy importante eso. Entonces, vamos adelante. Recuerden que vamos a tener un tiempecito de preguntas y respuestas al final de este estudio para poderles contestar algunas preguntas relacionadas a este tema. Váyanlas anotando. Problemas en la interpretación de la profecía y la literatura apocalíptica. Ahora, ya vimos cómo interpretar la tipología, los tipos. Ahora vamos a ver los problemas al intentar interpretar profecía y literatura apocalíptica en la Biblia. Número 1, o el primer problema, la interpretación de la profecía comienza con los procedimientos que hemos denominado análisis contextual, histórico-cultural, léxico-sintáctico y teológico. Una exposición de las porciones apocalípticas del libro del Apocalipsis, por ejemplo, comenzarían con un intento de entender las circunstancias históricas que sean posibles. Entonces, el contexto de los primeros 3 capítulos serían examinados para obtener información pertinente para la interpretación de los que siguen. Les doy un ejemplo de esto que acabo de leer en la página 165. Análisis histórico, cultural,
Muy importante. En el Apocalipsis nosotros vemos lo siguiente. Por cuanto ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Cualquiera que lo lee sin saber las reglas de interpretación para poder entender el significado de eso, se queda diciendo, pues a los tibios Dios los vomita. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Pero qué significa eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué el vómito? Bueno, hacemos un análisis histórico-cultural en ese pasaje. Y ese pasaje nos damos cuenta por el análisis de la historia y de la cultura y del contexto histórico-cultural que fue dado a una iglesia, a una de las 7 iglesias, es un mensaje a una de las 7 iglesias, que estaban en una región donde corrían algunos canales de aguas térmicas o de aguas termales, aguas tibias. En muchas ocasiones la gente utilizaba esa agua para cuestiones higiénicas, como bañarse. Mientras se bañaban, algunos de ellos tomaban de esa agua y esa agua tibia, esas aguas termales de esos canales que corrían en esa ciudad donde estaba ubicada esa iglesia, les provocaban vómito. Entonces, ahora sí nosotros entendemos. Dios les dice a esa iglesia, el mensaje de esa iglesia, ustedes saben lo que provoca el agua tibia, porque en su ciudad corren aguas termales y en algunas ocasiones ustedes accidentalmente o no las ingieren y les provoca vómito. Eso no lo hace el agua caliente, porque ustedes también beben agua caliente, ni tampoco lo hace el agua fría. De la misma manera con los inconstantes, aquí viene la aplicación. Ojalá fueses frío, totalmente alejado de Dios, espiritualmente apartado, o ojalá fueses bien estable en las cosas de Dios, bien fuerte en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios, ferviente en las cosas de Dios, pero no tibio. Es decir, un pie en la iglesia, en el cristianismo, y un pie en el mundo, en la mundanalidad. Por cuanto eres tibio, a los tibios espiritualmente Dios también les provoca, a Dios también le provocan vómito. ¿Cómo supimos eso? Por el análisis histórico cultural, lo que estaba sucediendo, la cultura, la historia, la región, la geografía, la política, todo lo del análisis histórico-cultural lo pueden ver en un video de YouTube, ahí va a aparecer como análisis histórico-cultural y van a ver qué es lo que viene en ese análisis, ¿ok? Muy importante eso. Entonces, después de eso viene el análisis léxico-sintáctico, procedería como en otros géneros, con el reconocimiento de que tanto la profecía como literatura apocalíptica tiende a usar palabras más frecuentemente en el sentido simbólico, figurado y en sentido analógico. Cuando hago el análisis léxico-sintáctico, utilizo este análisis para saber qué clase de vocabulario me está hablando. Me está hablando en prosa, que es literal. Me está hablando en un sentido simbólico, me está hablando en un sentido figurado, en un sentido analógico. ¿Cuál de estos géneros de literatura está utilizando? El análisis léxico-sintáctico me va a ayudar a determinar esta clase de literatura, las palabras que está utilizando, si son por región, modismos, etcétera, y entonces voy a poder entender ese pasaje. También viene el teológico, ¿ok? Déjame ver dónde me quedé. En el análisis teológico averiguaría cómo las profecías se ajustan en otra información paralela en las escrituras, en la revelación total de las escrituras, cómo esa profecía se ajusta de manera paralela, ¿ok? Con el resto o con otra parte de las escrituras. Después de ahí viene uno de los problemas. Los primeros análisis que le dije son los que tenemos que utilizar. Este otro es un problema que algunos utilizan que no deberían de utilizarlos. El primero de ellos, un sentido más profundo. Un segundo problema mayor es si existe o no un sensus plenior. Escuchen esto. En la profecía o en la literatura apocalíptica, ¿hay un significado adicional más profundo en un texto profético? Un significado que Dios quería dar, pero que no fue entendido con claridad por el autor humano. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. La respuesta es,
Los escritores bíblicos de la misma manera entendieron lo que profetizaron, pero es probable que no entendieran todas las implicaciones de su profecía. El escritor nunca era ajeno al entender la profecía. No podemos sacar un significado ajeno de lo que el escritor tenía claramente en mente. Lo que sí puede suceder en algunas ocasiones es que al momento de profetizar o al momento de dar ese mensaje profético, el escritor entendiera lo profetizado, pero no entendiera toda la gama de implicaciones que iba a tener esa profecía en su cumplimiento. ¿Ok? Muy importante eso. Después de ahí, otro de los problemas que tenemos que enfrentar es, ¿vamos a utilizar un lenguaje literal o un lenguaje simbólico? Muy importante. ¿Cuánto de la profecía debe interpretarse literalmente y cuánto simbólicamente o analógicamente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Hay dos puntos de vista y los dos se van a los extremos, ¿ok? Y debemos de evitarlos. Uno son los literalistas. Toda la literatura apocalíptica o la mayor parte, ellos dicen, de la literatura apocalíptica y de las profecías son literales. Y eso es un error. El otro error es irse al otro extremo y decir, todo es simbólico. Esos son los simbolistas. Toda literatura apocalíptica o la mayoría de ella y la apocalíptica, todo es simbólico. Son dos extremos que tenemos que evitar. Por ejemplo, un enfoque literal de la profecía a menudo concibe la bestia del Apocalipsis como una persona. Note que el acontecimiento no es totalmente literal. Un enfoque simbólico lo ve como una personificación de la lujuria y el poder, ¿ok? Ahí vemos, un enfoque literal considera a la Babilonia como una ciudad verdadera, a menudo considerada como Roma, mientras que un enfoque simbólico ve a Babilonia como el deseo del lucro económico. Los literalistas a menudo ven la última batalla como una batalla física, verdadera. Los simbolistas la ven como la representación de la victoria del bien sobre el mal, la batalla del Armagedón. Eso está en la página 166 de su libro. Hay ciertas cosas en la literatura de la profecía y en la apocalíptica, y algunas cosas se deben de interpretar de manera literal y algunas otras de manera simbólica, ¿ok? Muy importante eso. La cuestión no es entre un enfoque y el otro de manera estricta, sino mantenernos a la mitad, ¿ok? Eso es lo más correcto. En ciertas partes de la profecía, algunos intérpretes prefieren el enfoque analógico, una clase de vía media entre el literalismo y el simbolismo estrictos. Entonces, si ustedes me preguntan, pastor, en cuanto a literatura apocalíptica y en cuanto a literatura, interpretar profecías, ¿qué enfoque tenemos? Un análisis, un enfoque analógico, una postura analógica. ¿Qué significa eso? Entendemos que hay partes literales, pero también hay partes simbólicas. Y esa es la postura más correcta para evitar los extremos en la interpretación. ¿Ok? En este enfoque se interpretan literalmente las declaraciones, pero luego se traducen a su equivalencia moderna de nuestra época. La batalla del Armagedón, por ejemplo, no se pelea con caballos y lanzas, sino con una analogía moderna, tal vez tanques y artillería. El fundamento lógico subyacente a esta interpretación es que si Dios le hubiera dado a Juan una visión de los medios de transporte o equipos modernos de armas, el apóstol no habría sido capaz de entender lo que veía ni de comunicarlos con claridad a su auditorio. Esa es la mejor manera de interpretar el Apocalipsis o literatura apocalíptica que se encuentra en varias partes de la Biblia o la profecía. Es decir, nosotros vemos lo que Dios reveló, lo que Dios mostró, el escritor lo puso en unas palabras, nosotros le damos una aplicación moderna relacionada a eso, por ejemplo, caballos de guerra, armamentos de guerra contemporáneos, los aplicamos de esa manera y de esa manera interpretamos más correctamente el pasaje, porque entendemos que si Dios hubiera mostrado todo lo que hay hoy en día o lo que va a haber en el fin del mundo o lo que va a haber en la batalla del Armagedón, el escritor no hubiera podido comunicarlo porque no existía en su época, ¿ok? La cuestión de si la palabra o frase debe interpretarse literal, simbólica o analógicamente no tiene una respuesta fácil. El contexto y los usos históricos de la palabra son las mejores guías generales para tomar decisiones respecto a su empleo dentro de un
pasaje específico, el contexto y sus usos históricos. Muy importante. ¿Ok? Siguiente, universalidad es un símbolo, si un símbolo puede significar lo mismo cada vez que se usa. Algunos escritores antiguos tendían a atribuir importancia simbólica universal a ciertos números, colores o artículos. Por ejemplo, el aceite siempre era simbolizado en la antigüedad con el Espíritu Santo. La levadura siempre era simbolizada o era símbolo del mal. Probablemente la mayoría de los eruditos contemporáneos rechazan la noción símbolos universales, pero aceptan la idea de que hay regularidad en los símbolos de algunos autores bíblicos. ¿Qué significa esto? No podemos decir que existen símbolos universales, pero sí que hay un uso regular en estos símbolos que podemos utilizarlos como base. Pero si nosotros somos estrictos en decir, son símbolos universales y eso significa, vamos a estar en problemas. Ahí viene uno de los problemas. Si la serpiente que fue levantada en el desierto es tipo de Cristo, simboliza a Cristo, ¿no se supone que la serpiente siempre simboliza a Satanás? ¿Ya ven? Ese es el problema que nosotros tenemos ahí. Cuando decimos que creemos en una universalidad de símbolos. No siempre es así. Sí, de manera regular se pueden utilizar para la misma cosa, pero siempre habrá sus excepciones a la regla. Los números que con frecuencia se consideran simbólicos son el 7, el 12, el 40. Y otro número es el 1000, que con ese tendríamos que tener un tema especial para eso, ¿ok? Los colores que con frecuencia poseen significados simbólicos son el blanco, el rojo, púrpura. A menudo representan conceptos de pureza, derramamiento de sangre, realeza, respectivamente. Ahora, hay ciertas áreas donde sí podemos utilizar los colores y su significado con símbolos que comúnmente o regularmente se usan de esa manera. Por ejemplo, los caballos del Apocalipsis. El color del caballo tiene un significado. Los jinetes tienen un significado. El mandato a los jinetes tiene un significado. Pero no debemos generalizar y universalizar los símbolos, porque el primer jinete o uno de los jinetes que salió fue un jinete en caballo blanco, que se le fue dada una corona y un arco, pero sin flecha. Muchos dicen, jinete blanco, pureza, caballo blanco, pureza, paz. Jinete con corona, todo el mundo dice Cristo, y en realidad no es eso. Representa y simboliza el anticristo. Lo único que va a venir a proclamar paz, va a traer paz momentánea de 3 años y medio, va a ser el gobernador de todo el mundo por un periodo determinado de tiempo que Dios estableció, y se le dio autoridad de conquistar a través de la paz. No a la fuerza, sino a través de la paz, por lo menos en sus primeros años de gobierno. Por eso se le dio un arco sin flecha, ¿ok? Es decir, conquistar a través de su carisma, a través de su labia, a través de sus engaños, a través de su voz aterciopelada, etcétera, etcétera. Ahí es a donde me refiero a que no podemos utilizar los símbolos y universalizarlos, ¿ok? Después de ahí, vamos a ver la página 168. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Porque cuando estudiamos profecía dice, y Dios se arrepintió de eso. Dios se arrepintió del juicio a Nínive. Dios se arrepintió de esto. La respuesta está en Jeremías 18, 7 y 10. ¿Cuál es esa respuesta? A veces Dios cambia sus acciones predichas para seguir siendo consecuente con su carácter. Esa es la respuesta. Eso no hace que Dios sea un Dios cambiante. No. Cambia sus acciones predichas
con el fin de mantener su carácter consecuente. Puesto que a veces los hombres cambian su conducta y su relación con Dios, Dios cambia sus acciones predichas hacia ellos de manera correspondiente para seguir siendo consecuente con su propio carácter de amor y justicia. Eso no tiene nada que ver con su inmutabilidad. ¿Ok? Inmutabilidad, perdón. Nada que ver con eso. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es digno de toda confianza. ¿Ok? Lo que sí cambian son sus acciones dependiendo a la reacción y a la respuesta del ser humano. Eso es lo que estamos viendo hoy y eso es lo que debemos de ver hoy. Anoten ahí Jeremías 18, 7 al 10, que es la respuesta para las naciones de hoy en día. Si los pueblos ven lo que está sucediendo, escuchan la voz de Dios y se arrepienten, entonces Dios les va a hacer bien. Pero si Dios les hace bien y ellos hacen mal, entonces Dios va a quitar ese bien. Eso es lo que yo puedo percibir que es lo que Dios tiene en mente. Jeremías 18, 7 al 10. Está esperando que las naciones se vuelvan a Él para que Él comience a bendecirnos. Pero también nos está advirtiendo que si después de que Él nos dé el bien, nosotros actuamos mal, entonces va a quitar ese bien de nuestras vidas. Siguiente. ¿Qué pueden llevar las profecías? Bueno, las profecías pueden llevar... Déjeme ver dónde van. Si los pasajes proféticos tienen uno o varios significados. Esa es otra pregunta. ¿Tienen los pasajes proféticos uno o varios significados? En los primeros capítulos ya se han considerado los problemas teóricos y prácticos inherentes al sistema de exégesis que afirman que un pasaje puede tener varios significados. ¿Ok? Tienen un solo significado. De ningún modo niega el hecho de que el significado puede tener una variedad de aplicaciones a diferentes situaciones. Una cosa es el significado y otra cosa la aplicación. ¿Ok? Muy importante. Y ahí ustedes tienen ejemplos en la página 169. Ahora, la profecía también en ocasiones es una predicción progresiva. Eso es bien importante que lo tengan en mente cuando van a interpretar pasajes de profecía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que aunque cada pasaje profético tiene un solo significado intencional, a menudo una serie de pasajes exhiben el modelo de progreso cronológico en la proclamación profética. Así el pasaje puede hablarnos acerca de acontecimientos, el pasaje B acerca de sucesos inmediatamente subsiguientes y el pasaje C de lo que estamos leyendo acerca de la culminación de acontecimientos en serie. A eso se le llama predicción progresiva. Dentro de un relato, dentro de una serie de pasajes de profecía, podemos ver estas tres cosas: lo que ya está sucediendo, lo que va a suceder y lo que va a ser el punto culminante. A eso se le llama predicción progresiva. Algunos ejemplos de eso lo vemos en Zacarías y en Apocalipsis. Siguiente, cumplimiento gradual. ¿A qué se refiere esto? La realización de una profecía generalizada en varias etapas progresivas. Un ejemplo de esto son las profecías de Génesis 3:15, que habla en términos generales de herir a Satanás en la cabeza. La etapa progresiva del cumplimiento de esta profecía comienza en la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Continúa en la iglesia y termina con el aprisionamiento de Satanás en el abismo y el lago que arde con fuego y azufre. Génesis 3:15, la primera profecía, es una profecía con un cumplimiento gradual. Una primera etapa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra siguiente etapa, la iglesia. Y una última etapa que ya es el cumplimiento total, es Satanás lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Ok? Ahora, me gustaría ya para terminar e irnos a las preguntas, a la variedad de teorías escatológicas. Hablamos acerca de profecías, ahora vamos a hablar acerca de escatología o literatura apocalíptica, escuelas de pensamiento de la literatura apocalíptica y de cuáles son las escuelas de interpretación del Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a ver las más predominantes. Número 1, página 170. El premilenialismo. Esta es la teoría de que Cristo regresará antes del milenio. Escuchen esto. Eso es lo que esta escuela de pensamiento enseña. Que ya ahorita casi ningún cristiano evangélico tiene esta escuela de pensamiento después de las guerras mundiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dicen, Cristo va a regresar antes del milenio. Él descenderá a la tierra e instituirá un reino terrenal, literal, de 1000 años, con su capital
en Jerusalén. Déjenme, me ubico. El premilenialismo es el que todavía está. El postmilenialismo es el que ya perdió su fuerza como escuela de pensamiento. Scratch that, dice el americano. Regresémonos otra vez. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué postura como iglesia tenemos? ¿Qué pensamiento en cuanto al Apocalipsis? Nosotros somos premilenialistas. ¿Ok? Anoten eso. Premilenialistas. ¿Qué creemos? Que Cristo regresará antes del milenio, de manera literal aquí a la tierra, que descenderá a la tierra literalmente e instituirá un reino terrenal literal de 1000 años con su capital en Jerusalén. Eso es lo que creemos nosotros como Iglesia Cristiana Elevation Point, ¿ok? Una segunda escuela de pensamiento es el postmilenialismo. Okay. Este es el que ya dejó de existir prácticamente. ¿Qué dicen ellos? Es el punto de vista de que mediante la evangelización del mundo finalmente será alcanzado para Cristo. Habrá un periodo en el cual el mundo experimentará gozo y paz debido a su obediencia a Dios. Cristo regresará a la tierra al final del milenio. Ellos dicen, va a llegar el momento en que a través de la evangelización se va a lograr una paz absoluta en este planeta. Va a haber gozo, va a haber paz por causa de la evangelización mundial. Eso no es correcto. Eso se fue para abajo. El posmilenialismo, cuando empezaron las guerras mundiales y todo el mundo dejó de creer en esa postura ilógica y antibíblica. Después viene el amilenialismo. Esta escuela de pensamiento es conceptualmente una forma de postmilenialismo. El milenialismo, en el amilenialismo, en esta teoría es simbólico y se refiere, el milenio es simbólico y se refiere al tiempo entre la primera y la segunda venida, no a un periodo literal de 1000 años. Entonces, para ellos ya estamos en el milenio, ¿ok? Y el milenio es un símbolo entre la primera y la segunda venida. Para ellos, que es incorrecto, nosotros ya estamos en el milenio. Durante ese tiempo Cristo reina simbólicamente en el corazón de los hombres. Como el milenio es simbólico, Cristo ya reina y gobierna en el milenio, en nuestros corazones. Nada más alejado de la verdad bíblica. La segunda venida de Cristo marcará el final del periodo. Algunos amilenialistas creen que Cristo nunca tendrá un reino terrenal, ni siquiera simbólicamente. Para ellos el milenio se refiere al reinado celestial de Cristo en la eternidad. ¿Ok? Nada correcto. El premilenialista interpreta más cosas literalmente. Cree que Cristo vendrá a la tierra, instituirá un reino físico terrenal, reinará por 1000 años. Cree que las promesas de Israel y la iglesia deben mantenerse separadas. Eso es lo que creemos. Las promesas de Israel son una cosa, las promesas para la iglesia son otra cosa, ¿ok? Y que no es válido tomar las promesas físicas hechas a Israel, espiritualizarlas y aplicarlas a la iglesia. No podemos tomar una promesa dada a Israel, a espiritualizarla y aplicarla a nosotros, la iglesia. No es correcto. Basa en su método hermenéutico sobre el principio de las escrituras, debe interpretarse literalmente, a menos que el contexto definitivamente sugiera que el autor intentó que fuera de otro modo. Nosotros los premilenialistas creemos que se debe de interpretar algo literal, a menos que el autor dé los indicios en el estudio de la Biblia de que está diciendo o hablando de manera simbólica. El amilenialista, por el contrario, interpreta más cosas simbólicamente, en vista del lenguaje simbólico empleado en lugar de un lenguaje literal en la profecía. ¿Ok? Entonces, Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow, esto es impresionante. ¿De qué nos sirve? Hay personas que van a decir, pastor, ¿y esto de qué nos sirve? Algunos de nosotros lo único que queremos saber es que Cristo nos ama. La palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Él dice, ustedes tienen que saber y entender que ustedes tienen una esperanza y prestar atención a las advertencias de literatura apocalíptica, tanto como a las promesas. Porque esas palabras
sí nos deben de interesar, nos van a llevar a saber y a creer y a esperar que tenemos esa esperanza en Él y que debemos de purificarnos así a nosotros mismos como Él es puro. Esa es la esencia de todo el estudio de la palabra. Purifícate a ti mismo así como Él es puro, dice Juan 3, 2 al 3. Y eso es lo que deberíamos de estar aprovechando hoy el tiempo en nuestros hogares, estudiando la palabra, leyendo la Biblia, tomando pasajes, y ya que tenemos las herramientas hermenéuticas, tardar horas para interpretar un pasaje por nuestra propia cuenta, vivir la palabra y purificarnos así como Él es puro. Terminamos con esto: principios para la interpretación de la profecía y de la literatura apocalíptica. Ya se los dije. Análisis histórico-cultural. Ahí tienen ustedes un resumen. Análisis léxico-sintáctico. Ahí tienen un resumen de lo que tienen que hacer. Análisis teológico. Y el análisis literario. Una vez que se ha determinado que el pasaje es profético o literatura apocalíptica, aumenta la probabilidad de alusiones simbólicas o analógicas a los conceptos de predicción progresiva, cumplimiento gradual, contracción profética pueden aplicarse para entender el texto como corresponde. Cumplimiento gradual, contracción y predicción progresiva, que eso es lo que estábamos estudiando hace un momentito. También es imperativo valerse de la riqueza del conocimiento de los eruditos que han estudiado ese aspecto a profundidad. Cierro con esto. Nosotros quizá no tengamos la capacidad, ni los recursos, ni la vida suficiente para entender a plenitud el significado de la literatura apocalíptica o de la literatura de profecía. Pero lo que sí podemos hacer es basarnos de recursos, de eruditos de la palabra de Dios, de estudiosos de la palabra de Dios, que han dedicado y consagrado sus vidas para llenarse de todo ese conocimiento y decirnos: esto es a lo que se refiere, esto es a lo que significa. ¿Cómo se logra eso? A través de libros de hermenéutica, libros de exégesis bíblica, libros, especialmente comentarios bíblicos. Un comentario bíblico, un buen comentario bíblico, te va a dar las posturas más predominantes y te va a decir por qué es mejor inclinarse a la mejor postura, y te va a dar las razones del por qué y los fundamentos bíblicos de por qué es mejor inclinarse a esa postura. ¿Ok? Así es que por mi parte, eso ha sido todo. Me gustaría que si tienen...